Waters swamped Tampico, Mexico, leaving thousands homeless and without food or medical supplies. The Red Cross and the United States Air Force cooperate in aiding disaster victims. The only communication with the outside world is Mars, the military amateur radio system. Needs of the inundated city are determined. Air Force Mercy flights head there from bases in the southern United States. Tampico Airport on high ground was not covered by water. Air Force planes deposited 200,000 pounds of food for the hapless flood victims. Typhoid vaccine was flown in and shots administered in large quantities. The task of feeding homeless thousands begins immediately. For some, it is the first food since the flood struck. Food donated by the people of Texas and flown to Tampico in Air Force planes helped victims of one of the worst floods in Mexican history. Así fue como el mundo se enteraba de la inundación de Lilda, de la gran tragedia del 55. Imagina despertar y que tu ciudad, tal como la conocías, haya desaparecido. Que las calles se conviertan en ríos furiosos y el sonido del viento haya sido reemplazado por un silencio desolador. Esto no es una escena de una película. Fue la realidad que vivieron los tampiqueños una madrugada de septiembre de 1955. Cuando un fuerte ciclón y una inundación histórica intentaron acabar con el puerto. Vamos desde el comienzo. El mes de agosto de 1955 comenzó con constantes lluvias propias de la temporada. Estas lluvias durarían por todo el mes, pero un primer huracán sería el que marcaría inicio a la destrucción y devastación del puerto. El huracán Gladys. Este inició afectando principalmente la costa de Nautla, Veracruz. Aunque no entró de lleno a Tampico, sus lluvias saturaron la cuenca de los ríos Tamesí y Pánuco. Las lluvias del huracán Gladys también ocasionaron constantes inundaciones en las zonas bajas. Las lluvias de Gladys inundaron los barrios humildes, saturando la tierra, preparando el terreno para lo que se iba a venir. Durante agosto y septiembre, las lluvias continuaron por el puerto Jaibo, pero a mediados de septiembre, un segundo huracán sería el que más devastación dejaría a todo Tampico y Madero, el cual hasta el día de hoy no olvidamos los tampiqueños. A mediados del mes de septiembre se anunciaba en la prensa la formación del huracán Hilda, acontecimiento que no alarmó a los habitantes de la ciudad, ya que se pensaba que no sería tan fuerte, o bien, que eran pocas las probabilidades de que afectara a la ciudad. Sin embargo, nada estaba más lejos de la verdad. A principios de septiembre, el huracán Hilda golpeó la península de Yucatán y luego entró al Golfo de México. Los tamaulipecos habían sufrido el embate del huracán Gladys y seguían las noticias del huracán Hilda. El último punto que tocó antes de entrar a Tampico fue la isla de Lobos y en la madrugada del 19 de septiembre entró directamente a Tampico, golpeándolo con vientos estimados de 250 kilómetros por hora. Cuando pasó el ojo del huracán, muchas personas creyeron que ya había pasado todo y salieron de sus casas a curiosear. Solo algunos sabían que pronto regresarían los vientos y a muchos los agarró el huracán fuera de sus casas. En 1955 muchas casas eran de madera y por lo tanto el huracán causó muchos destrozos en la ciudad. Sus vientos, que superaron los 250 kilómetros por hora, arrasaron con techos de madera y lámina, postes de energía eléctrica, bardas y anuncios comerciales. Las casas de construcción ligera fueron las más afectadas, mientras que los edificios de ladrillo y concreto sufrieron daños en puertas y ventanas. El testimonio de los habitantes recuerda cómo el viento era el verdadero enemigo. Con un rugido ensordecedor que golpeaba puertas y ventanas, arrancaba techos enteros y hacía volar maderas y láminas como proyectiles. Al amanecer, las calles estaban cubiertas de escombros, árboles caídos y estructuras destruidas.
El 29 de septiembre, llegó un tercer y último huracán, que agravó más la situación. El huracán Janet. Aunque tocó tierra cerca de Veracruz, y aunque su ojo no pasó sobre Tampico, sus lluvias, combinadas con las que ya había acumuladas por Gladys e Hilda, desbordaron los ríos Tamesí y Pánuco. El río Pánuco tuvo una gran crecida que llegó a Tampico y Madero. El 2 de octubre del mismo año inundó la ciudad de Tampico, Ciudad Madero y toda la zona, llegando las aguas hasta Ébano, San Luis Potosí. El gobierno federal respondió con un programa de salvamento y la visita del presidente, don Adolfo Ruiz Cortines. El gobierno de Estados Unidos respondió al llamado, enviando un portaaviones al puerto bajo el mando del contraalmirante Mailis. Esta inundación fue mayor a la de 1933, cuando otro huracán inundó la ciudad. El nivel del río Pánuco llegó hasta la Plaza de la Libertad, en el centro de Tampico. La población quedó incomunicada, con daños en viviendas, comercios, infraestructura y servicios básicos. La magnitud del desastre atrajo ayuda nacional e internacional. A inicios de octubre de 1955, arribó a Tampico la Marina de los Estados Unidos con su portahelicópteros Saipan, que instaló su base en el Club Campestre de Tampico. Desde allí se coordinaron labores de rescate, distribución de víveres, y asistencia médica para los damnificados. El paso de Gladys, Hilda y Janet en septiembre de 1955 marcó profundamente la memoria de Tampico. El huracán Hilda, con su fuerza destructiva, y la posterior inundación que anegó la ciudad. Ese 19 de septiembre de 1955 se recuerda como uno de los episodios más dolorosos en la historia del puerto de Tampico. Con un poderoso huracán Hilda, que dejó destrucción y desolación a todo el puerto Jaibo.